Con Ageo empiezan los profetas menores del post-exilio. Entonces, eso también a uno le permite la comprensión de los mensajes de estos profetas. Todos estos que acaban de leer, hasta Sofonías, están advirtiendo al pueblo. Unos le advierten al pueblo del norte, otros al pueblo del sur, otros a los dos pueblos, otro a Nínive. Van a ser destruidos, van a sufrir, van a ser exiliados, como en el caso que se dio con Israel del norte y del sur, destruidos como se dio en el caso de Nínive. Eso lo hacían entonces antes del exilio. Pero ¿qué pasa durante el exilio? Durante el exilio predica Jeremías, que posteriormente lo vemos, pero él es de los profetas mayores. Y predican 3 profetas menores, que son los últimos 3 que nos faltan para completar nuestra serie de profetas menores. Y esos son Ageo, ¿quién sigue? Zacarías, y terminamos con Malaquías. Muy bien. Entonces, eso nos puede ayudar mucho también a la comprensión del texto. ¿Listo? Unos advirtiendo que se va a dar el exilio, los otros, que después los veremos, predican durante el exilio, que fueron 70 años, y los otros después del exilio. Entonces, con el profeta Ageo vamos a empezar esta noche. Mis amados, que el Señor los colme de bendiciones y que nos permita comprender cada día más la palabra del Señor, no por acumular conocimiento, sino para que nuestras vidas sean impactadas por ese conocimiento que tenemos. Y hoy vamos a reflexionar sobre un tema bien importante, y es el tema de las excusas para postergar decisiones importantes. ¿Quién de nosotros no lo ha hecho? Una dieta, un tratamiento médico. ¿En qué más postergamos decisiones importantes? Un estudio que queremos hacer, el arreglo de la casa, el arreglo de la misma casa de oración, cultivar amistades, en fin, cantidad de cosas, leer la palabra, leer otros libros que pueden aumentar nuestra cultura sobre un tema, en fin, decisiones importantes. ¿Y qué es lo que decimos frente a esas decisiones? Tenemos el deseo, pues por eso lo expresamos y tenemos la decisión. Pero ¿qué es lo que nos lleva a no hacerlo? Que tenemos excusas y casi siempre decimos, después lo hago, en el momento apropiado, es que no tengo tiempo, cuando tenga un poquito más del tiempo que tengo ahora. Y eso es muy grave para nosotros mismos, porque terminamos no creyéndonos las promesas que nos hacemos. En eso terminamos. Pero ¿y acaso excluimos a Dios de esas excusas y de esas no tengo tiempo más adelantico? No lo excluimos. Ahorita lo decía uno de ustedes, la lectura de la palabra, el congregarse, el hacer muchas cosas relacionadas con el evangelismo y el acompañamiento a otras personas, orar, meditar en la palabra del Señor. Entonces, eso se vuelve grave, no solamente cuando es algo personal, sino cuando tiene que ver con las cosas de Dios. Y Dios levantó al profeta Ageo para hacer una denuncia, para manifestar su inconformidad con esas propuestas, con esas decisiones que ellos tenían y que no cumplieron. Hoy aprenderemos en Ageo capítulo 1 que las excusas no solo nos detienen, sino que también nos alejan de la presencia y la bendición de Dios.
Así que oremos para que este propósito del libro de Ageo se haga cierto en nuestras vidas, que las enseñanzas de él colmen las expectativas que tenemos y nos ayuden en el cumplimiento de las mismas. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque usamos excusas para todo y nos creemos las excusas, las dilataciones y los incumplimientos personales, pero también en los propósitos que tenemos contigo, conocerte, tener comunión contigo, estar más presente en todas las cosas que se hacen para el crecimiento espiritual, para esa anhelada madurez, Señor. Es algo en lo que fallamos y sacamos excusas que las creemos, nos creemos todo lo que decimos y finalmente, Señor, es porque no tenemos definidas nuestras prioridades. Gracias, Padre, por todo lo que nos vas a hablar, lo que ya has hablado y lo que sabes que cada uno de nosotros necesita. Porque esta palabra, Señor, no es para el 520 antes de Cristo, sino para el 2025 después de Cristo. Para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Gracias infinitas te damos, mi Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Muy bien. Excusas que detienen la obediencia a Dios. Ese es el tema general que nosotros vamos a mirar. Con este título intentamos abarcar esto. Y vamos a ver en todo este capítulo 1, ¿cuáles son esas excusas que detienen la obediencia a Dios? Vamos a hacer una lectura de la palabra del Señor, estos 15 versículos que nos van a ubicar en torno a lo que el profeta Ageo decía a su pueblo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo,
como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Es palabra de Dios. Muy bien. Vamos a empezar con excusas que suenan lógicas, pero son desobedientes. Para eso es importante que nos situemos en los versículos 1 y 2. Mire, no en vano el profeta sitúa exactamente el momento en que la profecía es dicha. Y es el único que lo dice con mes y día, no le faltó y no la hora. Pero dice claramente quiénes estaban. Este es un mensaje para los gobernantes, pero también es un mensaje para los sacerdotes. Así que este es un mensaje que abarca lo político, que tiene que ver con lo económico, pero también abarca lo religioso. Por eso los tiene ahí. En medio de todos ellos está el pueblo. Mira, es importante esta profecía, digamos, tan cortica por el número de capítulos, 2 capítulos, pero es crucial en todo lo que es la narrativa bíblica, en todo lo que es la narrativa de la Biblia hebrea. Mira, ¿qué era lo que hacían los profetas antes del exilio? Decir: ustedes han hecho esto y aquello malo, y la idolatría y la injusticia social, y se han alejado del Señor, por lo tanto serán destruidos, por lo tanto serán exiliados, lo que hoy tienen no les va a servir. Y lo decían con muchos años de anticipación. ¿Y qué pasó en el pueblo? Nada. ¿Por qué el Señor llevó a cabo sus castigos? Porque el Señor castiga pero no destruye. No lo hace para destruir, sino que lo hace para restaurar el corazón del pueblo. ¿A través de qué? A través del sufrimiento que los lleva a un sincero arrepentimiento. Entonces uno diría, bueno, en ese orden de ideas esto va como poniéndose muy bien. Porque si Ageo predica luego del exilio, ¿qué fue lo que pasó? Entonces miren, todo esto comienza en el año 587, 586 se da el exilio babilónico. Se destruye el templo de Jerusalén y empieza el pueblo. Vamos a imaginar el pueblo caminando hacia Babilonia, pero no los llevan a unos desiertos de Babilonia, sino que los llevan a terrenos que son productivos, que son buenos. Jeremías les dice, cuando ya están allá, les dicen: ya dejen la lloradera, vean, construyan casas, cásense, los que tienen un arte, un oficio, pues pónganlos al servicio de ustedes mismos, trabajen, porque saben una cosa, esos falsos profetas les van a decir: tranquilos, que esto ya va a pasar, pero no, 70 añitos, así que vamos a tener generaciones aquí, vamos a tomar las cosas bien, y cuando salgamos de aquí, cuando el Señor saque de aquí a las personas, pues vamos a llegar transformados. ¡Qué lindo! Así decíamos con el coronavirus, ¿cierto? Que vamos a salir transformados. Yo quisiera ver la transformación. Muy bien. En el año 538 antes de Cristo, Ciro emite un edicto en el cual dice que aquellas personas, aquellos que están allá exiliados, bueno, ya Ciro había derrotado a los ejércitos babilonios, ya habían sido acabados, pues si no en su totalidad habían sido derrotados, y ahora era Persia quien se enseñoreaba sobre todos estos territorios. Entonces Dios utiliza
a un rey idólatra para que ese rey, que por cierto Dios lo llama mi ungido, que ese rey saque un edicto para que todos los exiliados que quieran regresar a Jerusalén lo hagan, pero no se van con las manos vacías, sino que se van con las riquezas que hayan acumulado y pide a toda la gente que los manden con oro, con joyas, y provee para la construcción del templo, provee todo. 5:38. Más o menos en el 5:37 empieza la reconstrucción del pueblo del templo de Jerusalén. Eso se lee, eso es lo que leemos en Esdras, y es donde leemos todo eso. ¿Por qué estos detalles? Para que miremos la progresión en años. En el año 537 empieza la reconstrucción del templo, y en el año 520, en el 520, 17 años después, llega Ageo y llega con esta pregunta: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Casi 20 años. Y no se cumplió con el propósito por el cual Dios levantó a un rey pagano para que sacara un edicto, para que les diera todos los recursos y ellos vinieran a reedificar. Aún no es el tiempo. Uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué pasaba? Ellos tuvieron resistencia, sobre todo los samaritanos. Para esa época los samaritanos ya no eran puro pueblo israelita. Tenían una mezcla de pueblos, que fue lo que se logró con el exilio. Ellos se mezclaron de una forma impresionante. Entonces, sí, claro que les hicieron oposición. De pronto también las noticias de otros imperios que los podrían volver a avasallar o algo podría ser asustador. Siempre la política internacional ha sido temeraria para muchas personas. Pero finalmente eso fueron circunstancias difíciles que se usaron como justificación para ignorar el mandato divino. Eso no tiene otra explicación. Y es que a ellos les pasaba como nos puede pasar a nosotros muchas veces, y es que disfrazamos la desobediencia con un ropaje llamado prudencia. Es que yo soy muy prudente. No, pueblo de Dios, desobediente. Eso es lo que Ageo le está diciendo, eso es lo que el Señor le manda a decir. Si Dios te dice que el tiempo es ya, no es mañana. Pero es que no, deja los peros, déjalos ahí. Vamos a leer un poquito de Esdras 1, del 1 al 4. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Está absolutamente claro. El decreto de Ciro especificaba eso. El ungido de Dios había sido mandado
a que escribiera esto y a que diera todo lo que se tenía que dar. Entonces, es lo que Ageo les dice. Por eso hay excusas que no solo se oyen lógicas, como que es que los samaritanos me están poniendo problema. Eso lo vemos mucho en el libro de Esdras. Ahí vemos que los rodeaban y les querían como hacer el mal ambiente. Pero ¿saben algo? Esta desobediencia también lo que delata es la falta de prioridad espiritual, es la falta de prioridad con las cosas de Dios. Así que las excusas que no traen fruto solo traen frustraciones. Y eso es lo que vemos, ustedes lo pueden resaltar en sus Biblias. Miren, la situación no era la ideal, había oposición, claro que sí, claro que había oposición, pero ¿qué era lo que había pasado con ellos? Faltaban recursos económicos. Si faltaran recursos económicos, las casas de ellos no serían tan hermosas. Así que no era el dinero el que faltaba. Así que no es que escaseara en la parte económica, no es que esta pobreza, no era nada de eso. Es que la prioridad se había invertido, la prioridad no era la casa de Dios, era mi casa. La prioridad no era llevar la palabra del Señor, era que mis ganados estuvieran bien, mis hijos estuvieran bien, todas mis propiedades estuvieran bien. Se habían volteado las prioridades. Eso fue lo que pasó. Y si de aspectos espirituales estamos hablando, ¿qué es lo que el Señor hace para que entiendan lo mal que están actuando? Empieza a mostrarles que vinieron con un propósito especial, los que quisieron, nadie fue obligado. Aquellos que deseen ir a construir el templo, vayan y les damos ¿con qué? Pero ellos desviaron eso. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Cuando nosotros leemos, entonces empezaron que no comían lo que querían, comían pero no quedaban llenos, bebían pero no quitaban la sed, trabajaban y la plática que ganaban, como cuando uno echa agüita en un costal, eso se espuma, eso se desaparece. Pero es que las condiciones económicas están de malas. No, nada de eso, porque el Señor abiertamente dice: yo lo hice, yo cerré la lluvia, yo la acabé. Por Dios, en una zona donde el agua es imprescindible, por las temperaturas, por todo eso. ¿Qué es lo que el Señor les dice? Es que ustedes, mis amados, están muy ocupaditos, pero para las cosas que son de Dios. Para las suyas si hay tiempo, para sus cosas si hay oportunidades, para sus cosas si hay posibilidades, pues que están muy ocupaditos para mis cosas. 20 añitos, aún no es el tiempo, espere un tantico, que son 20 años para Dios. ¿Y cómo iban a la casa de oración? ¿Cómo iban al templo? Habían hecho semejante recorrido para venir a adorar a Dios en el templo. Sin embargo, se dedicaron a sus propias cosas, ocupados en sus propios asuntos y dándole a Dios las limosnas del tiempo, del tesoro y del talento. No tengo tiempo, lo sé hacer, pero ahora no puedo y no tengo con qué. Más o menos esa era la situación. Y aquí el problema no es que ellos tuvieran casas bonitas, para que no malinterpretemos a Dios. Uy, qué tan envidioso, porque ellos tienen casas bonitas y Él no habita en esas casas, por Dios. Él es el dueño del oro y de la plata y de todo cuanto existe. Es que es la disposición del corazón. Y es que cuando tú haces un compromiso con el Señor, lo cumples, y cuando el Señor te manda a hacer algo, tú lo haces, no lo vas dilatando en el tiempo.
Por eso Él dice: mediten bien sobre vuestros caminos, piensen bien, reflexionen qué es lo que está pasando. Deténganse un momentico en esa carrera y piensen cómo se han manejado y cómo les ha ido. Y luego que piensen, entiendan. Eso es lo que el Señor dice. ¿Está yendo muy bien? Y la respuesta, como vemos, es no. Claro que no nos está yendo bien. No se cumplen las expectativas del pueblo y eso los va desesperando. O quien no se desespera cuando vez tras vez las expectativas no se cumplen en una cantidad de áreas. Claro que la situación es difícil y se va agudizando el sufrimiento. Pero es que ellos no estaban mirando de dónde procedía el sufrimiento que ellos tenían. Si ellos empiezan a escuchar la voz de Dios, que es lo que vamos a ver, entonces entienden que el tema no se resuelve con trabajar y trabajar más. Esa no es la solución para el tema, sino en fijar las prioridades con Dios. Y empieza el Señor a confrontarlos, pero mire la forma tan sencilla, podría uno decir como los confronta, versículos 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Segunda vez que lo dice acá. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué quiere eso de suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa? Pónganle acción, hagan, muévanse. No está hablando de piedras preciosas, está hablando de madera. Es que todo esto tiene un absoluto simbolismo. Uno podría decir: ¿para qué casa del Señor? ¿Para qué un templo? Si el Señor sabía que luego iba a ser destruido, finalmente. Sabemos que en el año 70 de la era cristiana, él fue destruido y el Señor lo sabía. Es que es por la disposición, la obediencia, el cumplimiento de las cosas que Dios manda, los compromisos que las personas hacen y que los incumplen cuando tienen que ver con Él. Pero miren lo que pasa tan hermoso. Cuando Dios se convierte en lo primero, las excusas se acaban. ¿Qué pasó con el pueblo? Lo pueden volver a leer ustedes a partir del versículo 12. El pueblo escuchó, temió y obedeció. Ojo con esto. Escuchó, tuvo temor y de ahí ¿a qué pasó? Pasó a la obediencia. Vea, cuando el Señor insiste mucho en nombres y en cosas, préstenle atención, en palabras, préstenle atención. Mire que en un solo capítulo de 15 versículos, 3 veces habla de quiénes eran los gobernadores, de quiénes eran los sacerdotes, hijo de quién. Uno podría decir: ay, ya, con una sola vez. Es para que escuchen quiénes, todos, escuchen qué, la palabra de Dios. Y cuando escucharon y meditaron, cuando ellos entendieron, claro, llevamos 20 años trabajando, 20 años cosechando, y esto no sucede, nosotros no avanzamos. Pero ¿cómo vamos a avanzar si aquello que vinimos a hacer nosotros no lo hemos hecho? Nos dedicamos a otra cosa. Ojo, no es que no se pueda, no es que no se deba, sino que cada cosa en su justa medida. Es lo uno y lo otro. Pero lo primero, lo prioritario, no lo estaban haciendo. Entonces ellos escuchan. Y cuando reconocieron que ahí estaba la mano disciplinadora de Dios, ellos tuvieron temor. Pero no fue eso lo único que escucharon, porque después escucharon cuando Él dijo: yo estoy con vosotros.
Y ese yo estoy con vosotros no es que Dios está en toda parte y en todo lugar. Amén, eso es cierto. Ese es uno de los atributos de Dios. Es que les dijo, ahí en la construcción, en lo que van a hacer, yo estaré con ustedes. Por eso despertó Jehová el espíritu de todos ellos. Y es un espíritu con minúscula, es decir, el saber, el escuchar que Dios había hecho todo esto en ellos, en estos años, que no era un Dios que estuviera ausente, pero que estaba con ellos, los despertó, los animó y los llevó a que hicieran cosas. Es decir, la obra se retomó, la obra física de la reedificación del templo, pero es porque el corazón de todos ellos se alineó con Dios, se puso a tono con Dios. Señor, esto es lo que tú mandas y esto es lo que yo obedezco. ¿Y cómo termina? Miren, despertó Jehová el espíritu de todos ellos y del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, todos. Pero miren la fecha, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuándo empezó la profecía? El día 1. ¿Y cuándo empezaron a trabajar? Día 24. Y aquí es donde empezamos a ver grandes cosas. En 24 días empezaron a hacer lo que no hicieron en casi 20 años. Y aquí, y vamos a continuar en nuestra próxima reunión con el resto de estos detalles. Vamos a seguir mirando todo esto. Es decir, cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar, créanle a Dios que Dios está con nosotros, con cada uno de nosotros. Él está con nosotros y Él se encarga del resto de las cosas. Porque hay algo que nunca debemos perder de vista, y es que la mayor bendición que puede tener un creyente es la presencia de Dios en su vida, es tener esa comunión con Él. Y uno puede decir, sí, muy importante, pero llevamos 2500 años de eso. ¿Qué con eso para mí podría decir alguien? Si yo no estoy construyendo un templo de piedra, ni reconstruyendo el templo de Salomón, nada que ver conmigo, pero mire, nosotros todos los días debemos tener presente que Dios debe ser el centro de nuestras prioridades. Ojo, que no estoy diciendo que es nuestra única prioridad, porque todos nosotros tenemos muchas cosas que atender: familias, trabajos, estudio, amistades, salud, muchas responsabilidades. Pero nosotros debemos tener a Dios en el centro de nuestras prioridades, de nuestras decisiones, en nuestra agenda virtual, física como esté. La prioridad en nuestras agendas debe ser Dios. Y muchas excusas nosotros sacamos y nos pueden sonar razonables. Tengo dolor. Ahora les cuento qué dolorcito me acompaña hoy. Tengo dolor. Claro, eso es muy razonable, eso es muy cierto. Se te quita el dolor si no aprendes algo del Señor, si no oras con un hermano y si no lo animas. Se te quita el dolor. Miren, las excusas y todas esas cosas que nosotros mismos nos creemos, lo único que hacen es robarnos el gozo, la paz y la dirección que solo la comunión con Dios nos puede dar. Y nos creemos las excusas, porque lo urgente desplaza las cosas que son verdaderamente importantes, cuando Dios no es
tu prioridad. Lo urgente desplaza lo importante cuando Dios no es tu prioridad. Pero cuando Dios es tu prioridad, las cosas cambian por completo. Yo no sé a qué le estés diciendo que aún no es el tiempo. Yo no sé qué estás posponiendo. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Y qué te dice Dios? Medita en tus caminos, piensa, para un ratico para reflexionar. Detente y piensa. Lo que hay que hacer es escuchar la voz de Dios. Y una vez que se escucha, obedecer. Y cuando Él es el primero en la vida de todos nosotros, las cosas empiezan a cambiar. No porque consigamos dinero, no nos vamos a ganar una lotería que no compramos. No vamos a dar la transformación del mundo que muchos sueñan de una manera ideal. No, no es el mundo el que cambia, soy yo el que cambia. Porque cuando Dios es el centro de mis prioridades, muchas cosas dejan de ejercer ese temor sobre mí. Muchas cosas dejan de ser apremiantes para mí, porque mi prioridad es el Señor. Vamos a darle gracias por su palabra. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, porque vez tras vez tú nos hablas. Señor, yo te clamo para que este no sea un sermón más, sino que sea un mensaje de reflexión, para que cada uno de nosotros haga un alto en su camino y medite acerca de lo que está haciendo, que medite acerca de sus prioridades, de los resultados de su propia vida, de lo que significa el gozo de tener comunión contigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias infinitas, mi Señor, por hablarnos cada día directo al corazón. Ayúdanos, Señor, a vencer tantas tentaciones del mundo, tantas tentaciones que vienen de nosotros mismos, de lo que queremos, de lo que sentimos, de lo que necesitamos. Ayúdanos a vencer eso, Señor, para ponernos a tono con todo lo que es tu propósito de vida para nosotros. Que nuestras prioridades te tengan a ti en el centro y tú te encargarás del resto, Señor. Lo creemos firmemente, pero necesitamos de tu ayuda, Señor, para ser consecuentes con ese deseo y con esa creencia. Señor, que nuestras excusas no nos lleven a la desobediencia. Pedimos tu ayuda, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.